Esto es Emprendedores Hablando. En esta ocasión nos encontramos con Nathan Bunker, escritora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias por preguntar. Muy bien. Bueno, me gustaría indagar un poco en tus inicios. ¿Cómo llegaste a ser escritora? Ok, bueno, ¿cómo inicié en la escritura? Fue muy joven, primero comencé a los 8 años en lo que era poesía. Siempre participaba en los concursos escolares, concursos nacionales, pero mayormente más en escolares, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Escuela, y ahí fue floreciendo más lo que vendría a ser el campo de la literatura, donde quería tomar más creaciones de novelas, crear mis propios personajes, tener una vida distinta y real, ficticia. ¿Distinta de qué? Distinta de mi realidad. Venía de un colegio de monjas, donde las monjas eran demasiado estrictas, bullying, las chicas. Estudiar en un colegio de puras mujeres en realidad era muy difícil, y más siendo extranjera. Mi madre me llevó a los 4 años a Perú, siendo argentina, y se burlaban de mi acento, se burlaban de la tez en realidad, y es donde comencé a tener un poco de conflicto en ¿De las la tez? escuelas. Sí, mayormente allá son morenos y a los blancos se ven muy poco blancos. Es un poco tonto decirlo en el ámbito quizás de racismo, pero existe un poco de racismo por la tez y por el idioma también, por la manera de cómo manejan las jergas, el uso del vos, el uso del che. Se burlaban de eso. Y entonces quería escapar de eso. Así es que creé mi propio mundo para escapar de las chicas que molestaban, de las monjas que eran demasiado estrictas, problemas familiares, siempre. ¿Cuándo crees que fue tu primer escrito que ya se considera obra? A los 13 años comencé con una idea sobre ángeles tras la muerte de mi abuelo. La muerte de mi abuelo fue muy dura para mí, no la pude procesar bien, no quería creer que él falleció, y en algún momento de eso fue que nació mi primera novela, Ángeles Guardianes, que la primera novela, Ángeles Guardianes, el origen del mal, donde hablo sobre una chica que sufre bullying, pero también es un ángel y que necesita pelear o debe pelear contra el mal. Partió por eso, por el fallecimiento de mi abuelo. La fui creando más por, como te digo y te repito, escapar de la realidad, escapar del dolor de su fallecimiento, cual también lo plasmo en la novela, y quería no tanto escribir para un público, sino para mí, para tenerlo guardado, para que sea parte de mí como de un secreto, más o menos. Me gustaría indagar en cómo son tus procesos creativos. ¿Qué crees que es lo importante para inspirarse? Bueno, primero, antes de hacer una novela, lo primero que hago es ver si el tema es viable. Por ejemplo, vaqueros. Investigo si quiero expandir un poco el tema sobre lo que vendría a ser vaqueros, lo que conlleva ser un vaquero de ganado, de caballos, de vacas. Investigo todo lo que está dentro de vaqueros, tipo de ganado, cómo viven, cuáles son sus motivos, en qué pueden trabajar, cuáles son las carreras afines que puede tener un vaquero o rodeos, cuánto pueden durar en un circuito de rodeo, por ejemplo, en Estados Unidos, si abarco el tema de vaqueros en Estados Unidos. Investigo mucho antes de hacer una novela, porque no me gustaría entregar un tema sin que tenga una explicación, sin que sea real. Quiero que se lleve la novela a un punto real, que sea real, un tema real y una idea real, que pueda darle al lector una impresión y decir, oh, mira, me parezco al personaje principal o al villano, al antagonista, al protagonista. Quiero que tenga una idea en su cabeza y pueda verla como una película, no solamente una lectura simple, sino algo que lo lleve a imaginar más, a sentir más. ¿Qué influencia tiene el cine y lo audiovisual en tus obras y en tu proceso creativo? Por ejemplo,
Cuando voy creando una novela, mi cabeza, o en mi cabeza voy formando bloques como si fuera una película. ¿Cómo lo veo? Lo veo como una película y voy creando las escenas a ese orden, como si fuera una película. Por ejemplo, si estamos hablando de un ejemplo claro en películas, de cómo me inspiro, cómo veo las novelas en mi cabeza, sería como las películas mexicanas del cine de oro. Me gusta más o menos pensar en Cantinflas, Joaquín Pardavé, Elsa Aguirre, todos los grandes mexicanos. Bueno, me gustaría indagar un poco en lo que sería tu historial. No sé cómo se llama lo que sería la filmografía, el palmarés de un escritor. Bibliografía no es. O sea, ¿qué presenta un escritor, escritora en este caso, cuando muestra su currículum? Sí, créeme que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo la palabra exacta. Pero cuando un escritor, o bueno, en mi caso, a lo que recurrimos es, buscamos primero si es que nuestra novela o el título de nuestra novela tiene otro autor tiene el mismo título. No sé si me hago entender, ¿no? Buscamos si ese título ya lo hicieron, entonces buscamos siempre a otros autores. La idea, si la hay, si existe la idea, para no repetirla. En mi caso no me gusta repetir, yo busco si está el título, si está la idea, si hay algún concepto parecido, para no caer en lo de la réplica. Hay muchos libros que se recrean o se vuelven a hacer, o la idea se vuelve a copiar. Por ejemplo, en las novelas rosa, que he visto muchas veces, la idea mucho se repite entre Helen Bianchi y Lucy Monroe, la virginidad, por ejemplo, entre Megan Maxwell y Jody Malpass, lo que vendría a ser la morbosidad. Son temas que se copian más o menos, ¿no? Así es que lo primero que hago es buscar que no se repita ni mi idea ni el título, porque no me gustaría caer en un círculo de repetición. Darle al lector algo que ya leyó y que repite el concepto, la idea. No me gustaría. Sí. Ajá, claro, no quiero ser la copia o la réplica de alguien, quiero tener un sello característico, que el lector diga, sí, ella crea conceptos diferentes, va en un tema realista, va en temas o en personajes en los que uno se puede identificar, ¿no? Hay temas reales. Por ejemplo, Siete Pecados está recreado en la corrupción de la familia, Cruel Adicción, Adicciones, El impacto de una mirada, lo que vendría a ser el amor y también los conflictos familiares que hay. Son temas reales que me gusta abarcar, cosas reales, no tanto ficticio, sino quiero darles algo real, algo que se puedan identificar. ¿Cuál fue el último título que publicaste? El último título que publiqué es Cruel Adicción, sobre Luke Ryan y Bastik Obisnov, que es de Vaqueros Convoy. ¿Cuál fue el libro que más disfrutaste escribir? El impacto de una mirada fue el libro que más me gustó crear, inventar, porque era como que llevaba una parte mía, una parte de otra persona, y quise dar como un toque más personal. Contanos de qué se trata El impacto de una mirada. El impacto de una mirada trata de una pareja muy joven que por cuestiones del destino tienen que separarse por un ámbito social, ámbito familiar, por trabajo también, y van a tener que aprender a sobrevivir por sí mismos, a sobrevivir si ese sentimiento va a sobrevivir con el paso de el tiempo, o si va a estar perdido para siempre. Van a tener que pelear con sus conflictos internos, con la sociedad, contra ellos mismos, para saber si ese amor es verdadero o simplemente fue lo que era, un amor de verano. ¿Tenés pensado algún título nuevo? ¿Estás trabajando en algo ahora? Sí, estoy trabajando en una trilogía que se llama Trampas de Sangre, que está dividido en 3 libros. Son 3 libros, claro, trilogía 3 libros. Blood Traps, Trampas de Sangre, Eterna Medianoche y Recuerda, mi amor. ¿Algo para adelantar de la temática? ¿Alguna trama?
spoiler? Bueno, lo que voy a hablar aquí va a ser muy picante sobre droga, sexo, rock and roll. Voy a hablar de temas más conflictivos que las demás novelas. ¿Por qué te gusta abordar esos temas incomodantes? Porque viendo los temas sobre rock, veo que tiene mucho sobre sexo y drogas, entonces quería tomar un poco esa visión, pero también no quiero mucho caer en la tentación de poner tanto sexo ni tantas drogas, sino ver lo que piensan, ver cómo se va desarrollando una gira y también cómo nace el amor y el odio entre bandas. Hablemos de tu relación de vos y la música. Me encanta mucho la música clásica, me encanta. Soy un poco variada en música, en música actual no tengo afinidad por alguna banda en especial, pero soy más de rock. En uno de tus libros, 7 pecados específicamente, podemos encontrar una página donde se indica una playlist. Me gustaría que me cuentes cómo se construye esa propuesta, que además, de alguna manera, rompe las fronteras del libro. Cuando empecé 7 pecados, quería tener la idea de incorporar música. ¿Por qué? Primero, porque la protagonista siempre escuchaba música y quería darle al lector qué escuchaba Naval Capot al momento de su vida, su rutina, qué es lo que escuchaba, qué es lo que sentía al momento de, digamos, manejar una moto. Cuando manejaba una moto, qué música escuchaba, qué es lo que sentía, qué es lo que quería. Lo vi un poco fuera de lo común y quise agregarlo por más un capricho, salir de la rutina, salir de lo que ya está escrito, de lo que ya está. Recién hablabas de lo que siente un personaje, por ejemplo, mientras conduce moto. Me gustaría saber qué es lo más importante para vos a la hora de construir un personaje. Lo primero es, me gusta mucho jugar con los nombres primero, cuando creo un personaje, tanto el significado o la esencia de la novela la doy en el apellido. Por ejemplo, Naval Capot, Navalenka Capot. Capot significa roto. No me acuerdo si era en ucraniano o ruso, pero significa roto. Y 7 pecados trata de una familia rota por el dinero, el narcotráfico, la corrupción. Me gusta mucho jugar con eso, darle un significado al apellido, tanto que da un pequeño resumen en sí de lo que trata la novela. Después, me encanta que sea real el personaje, no como muchos vemos, ¿no? O describen un cuerpo de sirena o algo, no, sino que tenga rasgos no perfectos, sino reales. Que en sus curvas no sean de sirena o unas curvas de 60, 70, 90, no, sino que sea real, una mujer real, como que tiene estrías, que tiene marcas, que tiene cicatrices, tanto por dentro como por fuera. Es lo que primero me gusta de un personaje, crear un personaje que sea real, 100% real. Una vez que tenés construido el personaje, ¿qué sigue después? Lo que sigue después es dónde se va a llevar la historia, en qué parte se va a llevar la historia, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, por ejemplo, si la hago en Italia, me gustaría o busco siempre un lugar que sea real y no ficticio, donde se pueda ir, conocer el lugar, la descripción que sea precisa para que el lector, cuando lo busque, lo googlee o si viaja, pueda decir, aquí Nathan Burkhardt creó o hizo algo de 7 pecados, más o menos, algo así. ¿Qué suele ocurrir más frecuente en tu caso? ¿Qué aparece primero, el mundo o el personaje? El personaje. Primero veo el personaje. Van haciendo como
¿cómo podría explicarlo? Es como que aparece en una burbuja y va tomando forma por sí solo. Es como que ya se va formando en la cabeza, ya se va formando la idea, pero va como si fuese ya un proceso automático. No es que lo pienso tanto, es como que ya lo ponen en mi cabeza y sigue un proceso de nacimiento. Es como que van pequeñas ideas ingresando y se va formando. Y luego un día puedo despertar y digo, tengo al personaje perfecto, tengo cómo va a ser y el nombre incluso muchas veces. Contanos un poco sobre tu primera experiencia de ser publicada, tanto el haber escrito la obra como haberla publicado y todo ese proceso que implica que aparezca el libro en las vitrinas para la venta. Por ejemplo, cuando escribí al comienzo, lo hice para mí, creo que ya lo dije antes, y no tenía pensado publicar, solamente lo tenía guardado. No quería que nadie lo vea porque no creía que la idea fuera lo suficientemente buena para poder publicarla. Pero justo tuve un inconveniente con la laptop, por así decir, que la robaron en realidad. Y es donde por miedo a que se robaran la idea o por miedo a que cayera, no sé, en las manos equivocadas, me animé a publicar la novela. La inscribí. ¿Dónde la robaron? Aquí en Rosario. Se entraron a mi casa y me desvalijaron la casa. ¿Te robaron en Rosario? Sí. No puede ser. Sí, me robaron aquí 2 veces. En realidad se entraron a mi casa y me desvalijaron todo. Se llevaron 2 computadoras. Qué raro un robo en Rosario. Volvamos. Bueno, contame un poco más de cómo fue el proceso de gestión. Listo. Y es donde ahí, al momento de inscribir la idea, dije, bueno, intentaré. No pierdo nada en ver, en probar, ¿no? Y entonces, cuando buscaba editoriales, vi que la búsqueda de una editorial y que una editorial en sí te pueda publicar sin que tú seas autopublicada o copublicada, es como ganarse un boleto de la lotería. Entonces, tuve la suerte de que Romantic Ediciones comprara los derechos de la novela y lo publicara sin pedirme nada a cambio. Solamente ellos llevaban el manuscrito, firmábamos contrato y la publicaban y la llevaban a papel y PDF sin nada de dinero. Y yo quedé la primera vez asombrada porque dije, wow, me compraron esta novela, no puede ser. Y es como que te quedas entre la emoción, entre el que te entre un chute de adrenalina y no sabes qué hacer porque dices, voy a publicar un libro y sin poner nada. Era realmente utópico, realmente. ¿Había letra chica? Sí, hay letra chica. ¿Se puede hablar de estas cosas? Sí, no hay nada más que ocultar en realidad en lo de editoriales. La editorial se lleva más o menos, te voy a decir un 30% de las primeras publicaciones. No, me dan un 30% de las primeras publicaciones. ¿Con cuántas editoriales trabajaste? Primero trabajé con Chiado de Portugal, pero luego Romantic Ediciones me abrió más la visión, el campo y me apoyó a la publicación de las novelas que tengo hoy. Sigamos indagando en lo que significa para un artista el vínculo con una empresa que pone foco en los productos que son artísticos y expresivos. Trabajar para una editorial o trabajar bajo el sello de una editorial sí tiene peso. En primer lugar, porque te conocen, hacen buena publicidad, te sacan mucho peso de encima en lo cual vendría a ser edición, lo que vendría a ser corrección, la formación. ¿Llegaste a editarte a vos misma? No, realmente no. ¿Por qué? Creo que al momento de dar la novela, ellos fueron los que quitaron ese peso, me ayudaron y aparte me ayudaron a explorar más campos del que yo pensaba que solamente podía escribir. Por ejemplo, yo pensé que Ángeles Guardianes
se iba a quedar en solamente la publicación de esa trilogía, nada más. No, pero en realidad ellos me dijeron, ¿puedes escribir de esto? Me dieron una idea en concreto, digamos, Convoy, por ejemplo, de vaqueros. Si tienes una, sería perfecto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Me dan una palabra y yo ya puedo desarrollar un libro. Te ayudan a eso, a poder expandir tu horizonte en cuestión de la literatura, de tu creación, ver más allá y no quedarte solamente en un género, sino explorar varios. Claro, es como que ellos te buscaron porque tenían que llenar la góndola de galletitas dulces y te dijeron, che, tengo que llenar la góndola de galletitas saladas. Claro, algo así. Podría decirse que sí, pero no lo veo de una manera negativa, lo veo de una manera muy positiva porque me ayudan a crecer. Te dieron posibilidad de profesionalizarte y seguir creciendo. Sí, me siguen dando la oportunidad, siguen pidiendo novelas, claro que sí. Lo malo que es entre los tiempos de creación me cuesta un poco ahora entre la investigación del tema, la redacción del tema, cuesta un poco de trabajo, mucho trabajo en realidad para crear una novela. No es muy simple como otros piensan, que es sentarse en la computadora y redactar. No, hay momentos en el que uno se bloquea y no puede ni escribir ni una sola palabra. No puedes, por más que tienes la idea, no la puedes desarrollar como tú quisieras. Entonces tiene uno que dejar ese periodo hasta que la idea florezca en tu cabeza y poder redactarla, porque hay momentos en que el bloqueo de escritor es muy usual y también muy frecuente en cada libro. Un libro tiene sus etapas. ¿Existen recetas mágicas para el éxito cuando se trata de ser escritora? No hay una receta en sí mágica, sino solamente ser perseverante, nada más, tener la idea y luchar por tu idea. ¿De dónde sacas tus ideas? A ver, ¿de dónde saco mis ideas? Mis ideas mayormente salen de situaciones personales, por ejemplo, conflictos en familia, conflictos de trabajo, algún conflicto personal. Algo nace de algo mío, siempre algo mío, pero no tan grande, digamos, solamente un punto que me ayuda a poder formar la idea. Contame de tus referentes, la gente que te inspira, ya sea del mundo de la escritura o por fuera del mundo de la escritura. Por ejemplo, me encantan las historias de Helen Bianchi, de Lucy Monroe, he leído bastante de Jody Malpass, Megan Maxwell. Me encantan ese tipo de libros que son muy románticos, pero muy románticos, pero también me encanta ver películas de acción y sobre todo el cine mexicano, que no sé por qué tengo un apego a las películas mexicanas, me encanta y creo que de ahí nace, digamos, ese romanticismo, ese punto donde buscas realidad combinada con ficción. ¿Y qué cosas no te gustan del mundo de la escritura que cambiarías? Por ejemplo, hoy en día están repitiendo demasiado los temas en cuestión de que hoy en día un libro, si es famoso, lo llevan a cine y hacen que pierda la esencia en sí de que el lector pueda imaginarse cómo son las escenas. Por ejemplo, he leído algunos títulos en los cuales cuando ya salió en película ya no lo vuelvo a leer, o si sale en película no lo leo, porque no, y tampoco miro la película, porque no me gustaría que pierda la esencia del libro, de lo que quería plasmar el autor. Mayormente, no sé si me explico bien ahí. Me paso. En lo personal, siempre recuerdo que tuve el privilegio de poder leer El Hobbit antes de que sea adaptado. Y me imaginé El Hobbit como a mí me salió. Distinto fue que cuando agarré La Comunidad del Anillo, no podía leerlo porque pensaba en todo el cast de la película de Peter Jackson. Y empecé a leerlo y no podía dejar de pensar en esas imágenes y lo dejé. No lo leí. No leí La Comunidad del Anillo, pero tuve el privilegio de poder imaginarme El Hobbit como yo necesitaba. Claro, es así.
cuando uno lee un título sin que sea llevado a la pantalla grande, tú le puedes dar la esencia, le puedes dar el rostro, le puedes dar los rasgos que tú quieres que sea el personaje. En cambio, si tú ya lo ves en televisión, como que ya esa imagen se queda pegada en tu cerebro y cuando tú lo lees, ves al actor y no al personaje. Entonces, como que ahí ya pierde la magia. ¿Qué le dirías a alguien que quiere que su vida sea escribir? Bueno, es un mundo caótico en el momento de poder publicar, que hay que tener suerte, como le dije, hay que ser como jugar a la lotería, pero que se anime, que explore y que lo intente. No pasa nada, hay que arriesgarse en la vida para poder conseguir lo que uno quiere. Vos lograste vivir de esto, ¿es correcto? Sí, se logra vivir de esto. ¿Qué es un libro? ¿Y qué es la escritura? Un libro es un mundo, es magia, y escribirlo es más allá de ciencia, es como un corazón, una esencia, puede decirse que incluso alma. Para cerrar, contanos qué estás preparando para el futuro y cómo crees que va a ser el futuro de la escritura. Bueno, el futuro de la escritura puede que se vea un poco, ¿cómo decirlo? Un poco perdido por esto de la inteligencia artificial, porque he visto mucho que están sacando cosas de inteligencia artificial, le está quitando el realismo, la esencia de un escritor. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me olvidé. Tu futuro. Mi futuro. Me veo en realidad con varios títulos publicados, pero viviendo en Italia, en un pueblito en Italia, con todos los libros para poder disfrutar y seguir escribiendo. Para cerrar, ¿qué preferís? ¿Ser famosa o ser memorable? Memorable. Porque qué ganas con la fama, que la fama es efímera, es pasajera. En cambio, que otras personas recuerden tu nombre, generaciones futuras recuerden tu nombre y tu novela, no tiene nombre, no tiene precio a eso. Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento de Emprendedores Hablando.